Economista anti-Milei reveló lo peor de la economía. Martín Guzmán, el ex ministro de Economía del Frente de Todos, entre diciembre de 2019 y julio de 2022, profesor en la Universidad de Columbia, dirige Suramericana Visión y viene de presentar en Europa el reporte del jubileo, un trabajo que había encargado el Papa Francisco antes de morir. Vamos a charlar de varios temas. Gracias, Martín, por venir a Fuera de Tiempo. Gracias, Diego, por la invitación. Buenas noches. Bueno, empiezo por lo que resulta, me parece, el dato nuevo de las últimas semanas, que es la inestabilidad del dólar, ¿no? Las dificultades del gobierno para sostener el dólar más cerca del piso de la banda que del techo de la banda. ¿Qué cambió, más allá de lo que pasó en las últimas horas, de lo cual también vamos a hablar? Pero ¿qué cambió en las últimas semanas? ¿Pensás que el gobierno perdió el control de alguna variable importante? ¿Qué estás viendo? Lo que básicamente ocurre es que se sucede el tiempo con el desarrollo de un modelo que genera esto. Eso es lo que tiende a pasar. Pensá que hubo distintas etapas desde que el gobierno asumió para entender la relación entre la política económica y el dólar. Sí. ¿Sí? La primera etapa fue una etapa de un ajuste muy fuerte, de una forma que generó una recesión. La recesión de la primera parte del año pasado contrae las importaciones y entonces hay más dólares cuando eso ocurre. La economía luego se empieza a recuperar y va demandando más dólares, pero hay un blanqueo grande que es un influjo de dólares a la economía y con eso se va sosteniendo. Eso se acaba a principios de este año. Empieza a haber una corrida cambiaria que desnuda que este modelo económico no va a generar, ni generó, ni generará una prosperidad que se sostenga en el tiempo. Y cuando eso ocurre, viene el rescate del Fondo Monetario Internacional, que es nuevo endeudamiento externo, del que más le termina costando a la Argentina, que viene de la mano de la posibilidad de anunciar de que si llega a un techo el tipo de cambio, entonces el gobierno puede vender dólares que tiene nuevos en las reservas por el préstamo del fondo para sostener el tipo de cambio. Cuando eso ocurre, todo el mundo dice, pará, si hay un techo al dólar, me vuelve a convenir hacer lo que veníamos haciendo antes, dice mucha gente. La bicicleta financiera, invertir en un activo financiero en pesos que tenga un retorno que le gane a la tasa de devaluación del peso, la que se espera. Ahora pensemos que cuando eso ocurre, ese mismo proceso va generando más pesos en la economía. El gobierno dice, bueno, apago las ventanillas de emisión. Pero por otra parte, cuando hay un modelo que lo que prioriza, lo que más genera como comportamiento conveniente es la especulación financiera de ese tipo, se van generando pesos en la economía. Si el modelo generase un crecimiento de la producción de lo que el país puede exportarle al mundo y que agregue valor, no habría problemas porque habría más dólares. Pero eso no pasa, estás dependiendo siempre del próximo desembolso del FMI. Entonces va aumentando la cantidad de pesos en relación a los dólares que tiene el Banco Central otra vez. ¿Sí? Y en un momento algunos dicen, pará, hasta acá llegamos. Lo que se viralizó, que se hizo muy conocido, fue este reporte del JP Morgan, Banco de Inversión estadounidense, que dijo, tomémonos un respiro. Pero hay mucha gente que dice, bueno, a ver, ¿no será momento de tomarse un respiro? Y entonces empiezan a demandar un poco más de dólares. ¿Sí? Y cuando eso ocurre, siempre tenés una presión adicional, porque cuando hay más demanda de dólares, lo que significa es que hay menos demandas por los pesos, es la contrapartida de eso. En ese contexto, el gobierno anuncia un cambio en el programa monetario y dice, nosotros somos libertarios, vamos a dejar a la tasa de interés libre, que la determine las fuerzas del mercado. Ahora te quiero preguntar por eso, ese anuncio del gobierno. Pero vos mencionaste lo del JP Morgan y también está el Fondo Monetario Internacional en las últimas semanas, ¿no? El fondo vino, una misión, no se conoció demasiado qué había dicho la misión del fondo. Sabemos que el gobierno no acumulaba reservas, pero hace 2 o 3 semanas empezó a comprar reservas por primera vez en mucho tiempo. ¿Hay un cambio que pueda tener que ver con una exigencia del fondo de te di un préstamo, te di un desembolso inicial, no acumulaste reservas, me estás pidiendo el segundo desembolso, no acumulaste $1 y ahí
cambia también el comportamiento del gobierno o no ves eso como un factor también? No, eso es evidente, que, a ver, el fondo, por empezar, dio un préstamo que viola sus propias reglas. Es un préstamo, es un apoyo político al gobierno de Milei. El fondo se supone que no puede hacer lo que hizo, tiene que haber amplio apoyo político cuando se da un préstamo a un país por encima de cierta cantidad. En Argentina no lo había, el gobierno eludió al Senado. Hay una ley que dice que todo acuerdo con el fondo requiere una aprobación vía una ley especial del Congreso, la eludió, se lo dieron igual. Tiene revisiones y cada revisión tiene un nuevo desembolso. Es probable que se los den igual, con el gobierno no cumpliendo las metas, pero tampoco la pavada, ¿no? Entonces como que más o menos la van tratando de dibujar. En ese contexto es cierto que el gobierno sale a comprar más reservas, eso obviamente pone una presión adicional al dólar, pero pasa esto otro que digo que es muy importante para entender. Sí, que es lo de las últimas horas. Las últimas horas es muy importante para entender lo que viene pasando. La semana pasada dieron de baja las llamadas LEFI, ¿no? Que son unas letras, y eso desencadenó también cierta inestabilidad. Básicamente, lo que terminó ocurriendo, el gobierno tenía muchísima confianza en su modelo y viene diciendo que esto funciona. Si fuese así, no hubieran ido al FMI. Eso ya es una primera muestra clarísima de que esto no funcionaba. Pero después del acuerdo con el FMI, pasa un tiempo y dice, bueno, ahora vamos a dejar a que la tasa de interés flote. Y la idea que tienen es, con el Estado habiéndose achicado, los pesos que hoy no absorbe el Estado, los va a absorber el sector privado. Va a generar que los ahorros de la sociedad se canalicen a la inversión y que haya más crédito productivo para la producción, pero eso no está pasando en la magnitud que es necesaria para que haya estabilidad. Entonces, cuando el gobierno deja flotar la tasa de interés, lo que ocurrió es que el mercado le dijo, mira, acá yo tengo más pesos de los que quiero, hay muchos pesos. No es que no hay pesos, como muchas veces decían, hay muchos pesos porque básicamente no encuentran a dónde ir que no sea el dólar. Cuando hay tantos pesos, el precio de algo que es abundante cae. El precio de los pesos es la tasa de interés. La tasa de interés se derrumbó. Cuando la tasa de interés se derrumba, ¿qué hace toda la gente? Va más al dólar. Ahora el gobierno reacciona ante eso y básicamente vuelve a aspirar pesos haciendo algo que habían dicho antes que era una herejía, que a nadie le gusta, pero hay circunstancias en donde a veces no queda otra, y es lo que le pasó al gobierno como le pasó a tantos otros. Lo que hizo el gobierno de salir a aspirar desde el Banco Central pesos, pagando una tasa de interés por esos pesos que el Banco Central más aspira, alta, del 36. Exactamente, y recién una licitación, una tasa más alta. Eso es lo que hicieron todos los gobiernos en las últimas décadas en Argentina. Todos. Bueno, ahora también lo hace el gobierno actual. Y en todo caso, lo que eso revela es, no te está funcionando bien esto. No es que hay una confianza en la economía que hace que aumente, que todo el mundo pidiendo crédito para abrir un negocio acá, un negocio allá. Eso no está pasando. Como no pasa eso, como no está fuerte la economía, termina eventualmente esos pesos yendo al dólar. Se aceleró con la conducta del gobierno, pero termina yendo al dólar. Ahora el gobierno dice, bueno, subo de vuelta la tasa de interés, pero ya sabemos que eso significa tres cosas posibles. Si subís mucho la tasa de interés, que es lo contrario a lo que venían haciendo creo que estaba bien de bajar la tasa. Ahora, al tener que subirla, es o más ajuste fiscal en el futuro para pagar esos intereses, o emisión monetaria, que también es una herejía, para pagar esos intereses, o vender la reserva de la deuda que puso el FMI o de todos estos repos, estas deudas externas que va tomando el Banco Central para poder hacer frente a esos mayores intereses. Esa es la realidad de un país que no construyó, esta política económica no construyó cimientos fuertes para la estabilización. Si querés sumarte a la batalla cultural contra las nefastas ideas de Javier Milei, dale like, suscríbete y deja tu opinión en la caja de comentarios.